Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecidos como siempre porque nos acompañan, nos sintonizan y aquí examinando la palabra de Dios con nuevos textos que queremos examinar, especialmente los del Nuevo Testamento. Como siempre, iremos a ver textos especiales de las profecías mesiánicas, aquellas que se referían a Jesús. En este caso, queremos ya completar esta serie del segundo Sinaí, el examen que Jesús hizo de la ley de Dios. Recordemos las verdades apodícticas del Antiguo Testamento, de Éxodo capítulo 20, las analizamos una por una, cada uno de los 10 mandamientos, pero en particular con respecto al sábado, examinamos en varias sesiones el planteo que Jesús hizo del sábado, no solamente Él, a través de sus curaciones, de sus enseñanzas, sus milagros, sino también lo que opinaron los discípulos, lo que ellos enseñaron, especialmente cuando iban a las sinagogas y estaban frente allí a sus compatriotas judíos y compartían el conocimiento de la palabra de Dios siguiendo el modelo del Mesías. ¿Cuál era? Cada vez que se aparecía en la sinagoga, tal como hizo Jesús en Lucas capítulo 4, abría el texto mesiánico. Acordémonos que esa era la forma en cómo Jesús habló de la palabra de Dios. Isaías 61 fue su texto favorito. Lucas 4 así menciona. Abre el texto y luego dice: he aquí, el cumplimiento está delante de ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura. Así hacían los apóstoles también cada vez que llegaban los sábados en las sinagogas que ellos visitaban. Pero miramos también otros textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, acerca de una ley de Dios que ya en el Antiguo Testamento Dios la había puesto en el corazón de los hombres, como cuenta Romanos capítulo 2, 14. En fin, todos estos temas los fuimos examinando, iremos examinando más, pero hoy quisiéramos ver profecía, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis, con relación al sábado y también al domingo. Pero antes miremos la principal profecía mesiánica en que muestra a Jesús exaltando la ley de Dios de acuerdo a Isaías 42, 21. Miremoslo allí. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Notamos que este texto es fundamental, capital, para apreciar la obra de Jesús en el Nuevo Testamento. Él vino para engrandecer las verdades apodícticas de Éxodo capítulo 20. Allí Jesús, a lo largo de su ministerio, pero especialmente desde Mateo capítulo 5, cuando Él sube al monte, abre su boca y enseña aquellas verdades de las bienaventuranzas, tan preciosa enseñanza, pero cuando aborda el tema de la ley, en Mateo 5, 17 en adelante, tiene que abrírsenos a nosotros mismos una percepción del Cristo muy especial. Él va a exaltar la ley de Dios permanentemente. Aquí lo tenemos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Un texto famoso, conocido, pero vamos a ver si podemos desentrañar más su significado. Yo no vengo para abolir, vengo para darle cumplimiento con mis pies, con mis manos, con mis ojos, con mi boca, con mi cuerpo. Es decir, voy a cumplir lo que la ley pide, lo voy a demostrar yo. Y si Jesús lo pudo hacer,
Allí entonces se prueba ante el universo, y este es un punto muy importante de la gran controversia con respecto a la ley de Dios. Acordémonos que Satanás ya había insinuado en la creación, al poco tiempo de haber sido creado Adán y Eva, cuando ellos fueron puestos en el Edén, y la orden que Dios le dio a Adán en Génesis capítulo 2, de que no comieran del árbol prohibido. La aparición de Lucifer en el capítulo 3, un misterio muy interesante de conocer, pero el tema es que ya está Satanás. En otro momento quizás explicaríamos la aparición de Lucifer allí en el huerto del Edén. Pero él insinúa que la ley de Dios no pretende o no significa lo que Dios declara. Vamos a repasar quizás, porque la aparición del Cristo es dar vuelta el argumento de Satanás con respecto al tratamiento de la ley. Esto es, a Adán y Eva se les sugiere que lo que Dios dijo en su ley, no coman del árbol prohibido, que si no morirán. Satanás dice, no estará así, ustedes lo hacen de la otra manera y logran lo que les digo. Entonces vamos a mirar el texto de Génesis. Y Jesús vino a demostrar lo contrario. La ley de Dios es estándar, es alta, Dios lo puso y quiere que el hombre reconozca esa ley. Al verse perdido el hombre, inevitablemente, este es un hecho triste, frente a esa ley pasmosa de la voluntad de Dios, allí aparece la mano de Dios, salvando al hombre por medio del sacrificio de Cristo. Miremos este concepto de por qué entonces Jesús tenía que aparecer para cumplir la ley, como miramos en Mateo 5, 17. Abrimos pues en Génesis capítulo 2, del versículo 15. Allí Dios pone a Adán en el huerto con un propósito y posteriormente la orden con respecto a los árboles y al árbol prohibido en particular. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Notemos, esto es orden de Dios, esto es ley de Dios. Alguien podría pensar, bueno, pero aquí no están los 10 mandamientos. Aquí está implícito todos los mandamientos. Porque cuando el hombre metió mano, o la mujer metió mano a algo que le estaba prohibido, lo robó. ¿Acaso no es robar? Cuando argumentan con Dios que quien comió, que fue la culpa de ella, no están mintiendo. En fin, vamos a ver todos esos aspectos. Es una violación rasa, total, completa a toda la ley de Dios en lo que ambos, la pareja, hicieron contra Dios frente al árbol prohibido. Pero miremos primeramente la orden de parte de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amigos, si reparamos acá, la orden de Dios es una orden muy simple, a la vez que amorosa. Se les da que comieran de todos los árboles, ahí lo dice, pero del árbol prohibido no debían comer, porque habría una sanción severa, gravísima. El texto no dice que si comieran del árbol, ellos se resfriarían, tendrían fiebre, tendrían pulmonía. No habla de eso, directamente la muerte. ¿Por qué? Porque siendo Dios el creador, pone a la pareja como mayordomos, como administradores. No son dueños. Ellos van a gobernar en nombre del Señor y la prueba está en la obediencia a un simple mandato. ¿Qué es lo que tenía el árbol prohibido? ¿Qué traía ese árbol? Pues no era diferente de los otros, ni más rico, ni más dulce, ni más agrio. Era solamente un mandato que Dios daba. Déjenme que se los ilustre para ver lo simple del mandato y tan complicado como lo hicieron Adán y Eva, y especialmente con Satanás, y en medio el gran conflicto respecto del valor de la ley, del mandato de Dios, que es lo que está en juego en el gran conflicto de los siglos, desde Adán y Eva, aún desde Lucifer, antes de Adán y Eva, quien fue desobediente en el cielo y se arrastró la tercera parte de ángeles leales, según cuenta Apocalipsis 12, se los arrastró. Desde entonces que viene el gran conflicto en cuanto al mandato de Dios. El mandato vale o no vale, sirve o no sirve. De allí que Cristo vino a demostrar que el mandato sí va en la persona de Él, lo demostró, y ahora queda a los hombres escuchar el mensaje que Él da. Vamos entonces escuchemos esta ilustración primeramente. Tal vez la habré contado antes, pero vale para el momento que estamos escuchando. Si nos acordamos quizás de ese matrimonio que está a punto de salir y le dicen a sus 3 pequeñitos,
miren, vuestros papás saldremos un par de horas, tenemos que hacer algún trámite. Como es de noche les pedimos, ya cerramos todas las puertas, no les abran a nadie. Ustedes tienen aquí para entretenerse, ya volvemos. Tienen allí el televisor, tienen el refrigerador si necesitan comer algo, tienen la música para escuchar también, pueden jugar, pero no abren la puerta a nadie ni contesten el teléfono. Y con mamá salimos y ya volvemos. Pero algo especial también les pido. Y escuchan los tres atentos. ¿Ven esa alacena o esa cómoda? Les prohíbo terminantemente que alguien meta la mano y saque allí de la alacena. No, yo no les permito, por favor. ¿Sí? Háganme ese caso. Bien, entonces los papás se van y los niños están jugando allí. Y el más chiquito se tienta. Él piensa, ¿qué hay allí en ese cajón en que papá pidió que no se abriera? Tal vez hay chocolates, tal vez hay caramelos, algo hay. Y la hermanita mayor que aparece, ¿qué haces acá? Vamos, no, aquí no tienes que estar acá, vamos a la sala, ahí vamos a esperar jugando y mirando cosas. Pero en un momento de descuido de los hermanitos grandes, el chiquito se escapa y se vuelve otra vez a esa cajonera. Y cuando se tienta, él mete la mano allí para ver si hay chocolates. Hurga, no ve nada, no hay nada, excepto un papel. Él lo saca y el papel que decía, te dije que no lo abrieras, esta noche vas a cobrar. Y el niño se asusta, ay. Entonces mete el papel e intenta cerrar el cajón, pero el cajón se trabó, no se puede abrir. ¿Calculamos? ¿Ya entendemos? Con el árbol prohibido pasó algo similar. No tenía nada de diferencia con los otros árboles. Es solamente que Dios dijo, no lo toquen. Si lo digo yo, háganme caso. Pero entonces aparece Lucifer. Reitero, amigos, nos gustaría, en honor quizás a otra serie, exponer esta historia de Lucifer de acuerdo a los textos bíblicos. ¿A qué se debió la caída de este poderoso ángel? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cómo es que pudo haber arrastrado tantos ángeles? La tercera parte de huestes angélicas, nos cuenta Apocalipsis, que él arrastró en la rebelión contra Dios. Y ahora son sus leales súbditos los que llamamos demonios o diablos. Y tal como lo señala la palabra de Dios y como Jesús lo denuncia también. Y que se aparecieron allí en el tiempo de Jesús mayormente por medio de gente endemoniada. Una cosa terrible que incluso hasta tiempos modernos se da cuenta de ello. Yo mismo viví una experiencia dramática en 1993 atendiendo a una jovencita con posesión demoníaca. Así que por lo menos por cuenta propia puedo certificar de lo que estoy hablando. Pero entonces vamos a la aparición de Lucifer en el huerto del Edén, de acuerdo a Génesis capítulo 3, posterior al mandato que Dios le dio a Adán y consecuentemente a Eva. Miramos pues, Génesis 3, 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amigos, vamos a detenernos en este versículo. Dios no dijo lo que Satanás pretende. La manera en cómo Lucifer presenta las cosas, es bueno saberlo. Siempre pone en aspecto negativo las cosas positivas que Dios enseña. Lo que Dios le dijo a Adán es de todo árbol del huerto. A ver, vamos a reparar en el 2.16, Génesis 2.16, y comparemos con 3.1 de Génesis. Y vamos a ver entonces las tretas que Lucifer utiliza para engañar, y muchos actualmente repiten como loritos argumentos satánicos. Miremos acá. De todo árbol del huerto podrás comer. Y ahora comparemos con 3.1. Al final, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Notamos? Aún más. Amigos, si yo les dijera a ustedes, les hiciera un pequeño desafío, para que recordemos cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva. Las más de las veces responderíamos el argumento satánico. Hay dos respuestas. Una es la correcta, la que Dios dijo, la orden que Él dio. La otra es la versión satánica. ¿Me permiten que se les haga este desafío? ¿Cuál fue la orden de Dios a Adán y Eva? Si les pudiera escuchar, tal vez alguno de ustedes me diría, bueno, la orden de Dios fue que no coman del árbol prohibido. Esa es la versión satánica. Porque Dios no dijo así. Él dio la versión positiva.
De todos los árboles del huerto pueden comer. Disfruten. Miren aquellos árboles de más acá y de más allá. Hay cientos, miles, variedades, sabor, color, textura. Todo rico para que ustedes lo disfruten, pero con una condición: no me tocan este. ¿Notamos la diferencia? Lucifer lo hizo al revés, y él presenta en forma negativa, con que Dios le dice que no. Y saben, amigos, esta versión satánica hasta el día de hoy prevalece cuando se oyen amigos decir: no me interesa la religión, no quiero saber nada. Por más que ese fulano hable dando su programa, no me interesa. ¿Por qué? Porque la religión te prohíbe que no puedes hacer esto, no puedes bailar, no puedes fumar, no puedes chupar, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo que la religión es no? La religión es un sí enorme a la vida, a la salud. Yo les cuento, amigos, yo doy gracias a Dios, tengo mis 60 años, gracias a Dios, saludable. Porque durante muchos años, desde que abracé la fe, me mantengo saludable. No necesito tomar vino, fumar o andar en drogas para parecer activo o high, como dicen algunos. No, llevar una vida saludable, normal, es suficiente. Dios ya lo había dicho en el Edén: tienes miles de árboles, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Por qué te metes con ese que te digo no lo toques? Ahí es donde se prueba la obediencia. Así como el relato de la ilustración que les conté del papá que dijo: no se metan con la cajonera, y el niño metió, no había nada en el cajón, apenas el papel. El papel decía: te dije que no abrieras. Entonces ahí demostró el respeto que el niño le tenía a su papá, a diferencia de los hermanitos mayores. Se comprende, son criaturas, pero nosotros somos grandes. ¿Cómo no habremos de hacer caso al mandato de Dios? Pero saben, no es que no queramos, no podemos. Hay una naturaleza superior en nosotros que nos lleva para abajo, que nos obliga a hacer cosas que no quisiéramos, como cuenta Pablo en Romanos 7, tema que miraremos más adelante. Por más que queramos obedecer, no podemos. Pero entonces es bueno que el hombre descubra este problema y busque ayuda. La ayuda Dios se la da porque, como buen médico, diagnostica el problema, nos lo describe y también nos provee la solución. Bien, volvemos otra vez a Lucifer. Al plantear en forma negativa, comienza a crear en la pareja, especialmente en la mujer. La mujer, al responder correctamente ahora, se ve que ella había aprendido la orden, si bien Dios se la había dado al marido primeramente. Y lógicamente allí el marido a su esposa, para que ellos se cuidaran mucho, ellos y sus hijos, de no acercarse a ese árbol. Era la única condición para seguir siendo mayordomos, nada menos que de todo el planeta. Si el texto allí dice: señoread, acordémonos, vamos a mirar ahora en Génesis capítulo 1, la orden que Dios les daba a la pareja, allí en el versículo 28, que era ser señores, pero en calidad de mayordomos, no como dueños, de cómo debían administrar el planeta. Dice allí: y los bendijo Dios a la pareja humana y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Sojuzgar es dominar, ejercer dominio. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notamos que Dios les daba una autoridad, una hegemonía superlativa, por encima de todos los animales. Ellos eran la imagen de Dios, la copia de Dios. Dios había hecho con ellos mucho más y diferente de lo que hizo con los animales. Él los creó, dio la orden y se hicieron. En cambio, con la pareja, el texto nos dice que lo modeló de arcilla y lo hizo con sus dedos. Le sopló aliento de vida, como quien da un beso, le da aliento, y allí el hombre comienza a andar. Y aún para crearle a la mujer, el texto nos va a contar historias muy bonitas, que buscó entre los animales a ver si se encontraba una mujer o una compañera idónea. ¿Para qué lo hizo? Porque Adán no necesitaba, o sea, no se sentía en necesidad. Estaba feliz como estaba, pero es algo nuevo sentir necesidad de la compañera. Entonces Dios le hizo sentir la necesidad al traer los animales, a ver si se encontraba pareja en los animales, y así Adán le puso nombre. Y al ver que se traía el toro y la vaca, les puso el nombre, pero notó que tenían pareja. El caballo y la yegua tenían pareja, el perro y la perra, pareja, y así sucesivamente los animales, hasta que él descubrió: yo no tengo pareja. Esto nos cuenta el texto de Génesis 2, solamente de abuelo de pájaro lo comentamos, para que el hombre descubra algo que comienza a nacer en él, que Dios le provea una mujer conforme a él. Y así fue. A la bella Eva se le provee, y Adán feliz, la mujer también, forman un ideal matrimonio, una pareja preciosa. Pero entonces aparece Lucifer, que va a destruir
toda la armonía, porque él va a cuestionar la ley de Dios. Y este es el tema, amigos. Esta es la razón por la que este servidor trae estos temas, que han sido numerosos, reconozco, y siempre aguantando, o que ustedes aguanten nuestros temas, es arrojar luz sobre un asunto sumamente importante. Jesús lo he dicho en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, acá en la tierra también. Que se imponga la voluntad de Dios, el mandato de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios. En el cielo se corre, acá no. Acá el hombre le hace frente. Si Dios dijo A, el hombre si quiere hace B y C también. Y Dios aguanta, tolera hasta que Él venga, pero viene ya no dando una segunda oportunidad, sino con destrucción. Y es lo que queremos todos conocer y evitar, aquellos que podamos evitar, sufrir el castigo, para entonces recibir lo que Dios quiera dar a aquellos que le son fieles en la obediencia. Volvemos otra vez al diálogo entre Lucifer con Eva. Leíamos el versículo 3:1, y ahora la respuesta de Eva. Satanás provocó, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol, así que Él les prohibió, así que Dios es un Dios prohibitivo, que te frena, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no comas acá. Esa es la clase de Dios, esa es la versión de Lucifer de Dios, no es la versión que da la Biblia de Dios. Y amigos, cuidémonos, a veces nosotros mismos fuimos desarrollando un concepto restrictivo de Dios. Dios es el que, por culpa de Él, tenemos las muertes, las guerras, y si no, ¿por qué los hombres se pelean? Y si hay un Dios bueno, como dicen por ahí, ¿por qué sufre el inocente? Que Dios se abandonó todo esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? Tanto que habla la Biblia. No, Dios no existe. Y frases como esas, típicas satánicas, para hacer ver en el hombre que Dios perdió el control. Dios no lo perdió, absolutamente no. Él tiene mucha paciencia, como cuenta la segunda carta de Pedro, no queriendo que nadie se pierda. Y Él da tiempo que la gente se arrepienta. Y en este caso los predicadores somos los más apurados en sacar las predicaciones, que la gente oiga, que oigan, que Dios los ama, que les puede perdonar, para que entonces ya Él determine el día en que tenga que castigar lo que haya que castigar. Pero miremos en el diálogo con Eva, la respuesta de Eva a Satanás fue correcta. Ella dio la clave, pero entonces Lucifer saca su nuevo argumento contra la ley de Dios. Miremos, Génesis 3:2. Y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Notamos? De todo, esa es la forma positiva de ver el mandato de Dios. Es la primera parte, así fue como Dios lo dijo. Y ahora viene la segunda parte negativa. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Allí Eva agrega algo que Dios no había dicho a Adán, pero ella entendió perfectamente. No solamente no comerlo, ni siquiera tocarlo, diríamos hoy, ni acercarse. Hubiera sido bueno que hubieran construido allí una glorieta, una construcción de ladrillos, ponerla allí intocable, nadie se meta ni toque, y listo, ya, y dejar allí. Entonces Dios entiende, me han respetado, esta es la orden que yo di. Amigos, no sé si ustedes trabajarán en compañías donde se administra un manager. Me ha tocado a mí 4 años estar en un lugar así. Es terrible allí ver al dueño que da la instrucción y el manager y toda la gente andar trotando, corriendo y con el miedo, porque si él quería le daba punto negativo a este, ok, afuera, y uno que andaba buscando trabajo. Mucha gente que está en esa condición tiene problemas con el manager, ¿sí? En el caso de la creación, Dios puso a Adán y Eva como manager, como administrador. Ellos tenían que administrar las cosas de Dios y la forma era obedecer al dueño. En el caso de esta historia que les cuento, me tocó a mí estar de empleado y con algún manager, el manager en algún momento, no sé qué problema hubo, tuvo que ser despedido. El dueño tenía esa prerrogativa: este no me sirve, afuera, me buscaré otro, conforme a mi capacidad, decía el dueño. Y así fue. Bien, con Dios pasa lo mismo. Dios podía quitar a este par de manager, Adán y Eva, y crear otro, pero en su amor no lo hizo. Él quería reparar, reconstruir, recuperar, y lo hizo en la persona de Cristo, el segundo Adán. Si el primer Adán fracasó, el segundo Adán, con la obediencia, recupera el dominio para Dios. Y Lucifer queda expuesto como un verdadero mentiroso y el culpable de todos los dramas que estamos sufriendo ahora. Pero sigamos con el relato. Habíamos leído Génesis
3, versículo 2. Vamos al 3 ahora. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y ahora habla Lucifer desafiando el mandato, la ley de Dios que Dios había dado en el huerto. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Amigos, ¿no es eso una absoluta mentira? Adán y Eva murieron, por empezar. Murieron. Pero he aquí que lo que él dijo, curiosamente, es la base de una creencia que hasta el día de hoy permanece. Y es que la persona muere, pero no muere. ¿Qué es lo que no muere? El alma. La palabra de Dios no enseña semejante cosa de una dualidad de cuerpo y alma, que la persona cuando allí muere su cuerpo, el alma sobrevive y subsiste independientemente del cuerpo, de una manera en que se mantiene a sí misma, y allí el alma anda penando encima de los techos, penando por aquí en los cementerios, hasta que de alguna forma quiere comunicarse. No existe semejante cosa. Esta es una creencia satánica, lo acaba de decir Lucifer. Ustedes no van a morir. No, claro que se mueren. Tanto que cuando cometieron el pecado, Dios les quita, leemos ahora en Génesis 3:22, la posibilidad de pecadores ir al árbol prohibido, al árbol de la vida, y vivir y entonces ser inmortales pecadores. Para que no ocurra eso, Dios quiere que se mueran para ver cómo se hace un plan. Es decir, que vivan. Adán vivió más de 900 años, 930 años. Matusalén, el más viejo, 965. Que ellos vivan mientras allí el plan de salvación se había gestado ya. Eso cuenta el Nuevo Testamento. Ya estaba hecho, pero al ponerlo en funcionamiento, allí entonces comienza y por lo tanto se le dio tiempo a la gente, tiempo de gracia. Y en consecuencia, al dárseles tiempo, allí se mueren. Y era mejor que se murieran. Pero cuando se mueren totalmente. No que el cuerpo se va a la tumba y el alma anda penando, como es la creencia de los egipcios, de los griegos, aún de filósofos, y que ha entrado en la iglesia mayoritaria y aún en iglesias cristianas también. No hay tal cosa como dualidad de cuerpo y alma. Otro tema que con todo gusto abordaremos en otra ocasión. Pero vamos por lo pronto aquí a ver el texto de Génesis 3:22, que muestra que Dios sí pretendía que la raza humana, habiendo cometido pecado, tuvieran que ir a la tumba, eventualmente, en algún tiempo en que debían morir. Como dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del otro árbol, del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahí se cumpliría lo de Satanás. Ustedes no van a morir, no. Y el texto nos cuenta a continuación que Dios envió un ángel protector con una espada para impedir que nadie de los pecadores, ahora van a ser pecadores, meta la mano en un árbol que les permite vivir permanentemente. Dios no quería pecadores eternos. Miremos cómo sigue el siguiente texto al que hemos leído. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Notamos? Por lo tanto, no cabe la teoría de Satanás de que no moriréis, lo leemos otra vez en Génesis 3:4, porque el hombre debía morir y la prueba es que Dios impidió el acceso al otro árbol. Recordemos que eran dos: el árbol prohibido, se le llama el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida. La condición para ir a este árbol era que no tocaran este. Pero he aquí que al haber tocado este, Dios no les iba a permitir este otro. De otro modo se convertían en pecadores inmortales. Permanentemente vivirían. Dios no iba a permitirlo. Entonces allí impidió el acceso para que el hombre pudiera morir. Y en el tiempo de gracia que se le dio, antiguamente más de 900 años, hoy la 10ª parte, 90 años, 80 años, 70 años, es el tiempo que se nos da de vida, en donde probamos en el tiempo de gracia que se nos dio, si somos dignos de la eternidad, según el comportamiento que hayamos hecho en la tierra, como cuenta, podemos quizás leer 2 de Corintios 5:10, el juicio que se viene según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y amigos, es tan importante prestar atención a estas cosas. Yo sumamente complacido de que ustedes estén allí, de ese lado, escuchando la programación,
para que la palabra de Dios corra en el corazón y prestemos atención, por ejemplo, a este texto que leemos de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sean 70 años, 80 años, 90 años, sean 930 años como Adán, sea bueno o sea malo, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, tiene que dar cuenta en el juicio y según ello, hereda el cielo o recibe el castigo. ¿Saben? Es muy solemne el tiempo que tenemos por delante. No es un tiempo perdido, es un tiempo para reflexionar. Tampoco como creen los nihilistas. Jean-Paul Sartre es un famoso escritor francés. Él había publicado libros donde mostraba que la existencia humana era nada. Publicó un libro que se llamó La Mosca. Y quien leía el libro terminaba asqueado. ¿La vida para qué sirve? Somos apenas un átomo perdido por allí en el universo, que a nadie le interesa. Hoy no sé cómo aparecí acá, vivo no sé para quién y para dónde, y muero también a quién le importa. No, así no es. El texto nos pone claramente, vamos a ser juzgados. Y es inteligente aquel que, oyendo la noticia, sabe que su vida va en camino a un juicio, donde tiene que rendir cuentas. Qué bueno es haber prestado atención al consejo. Hagan bien las cosas. Obedezcan el mandato, exalten la ley de Dios, busquen a Cristo que les perdona los pecados que han cometido y los fortalece para la vida presente, aún caídas que podamos tener, Él fortalece. Este es el mensaje que trae la palabra de Dios en la persona del Cristo, aquel gran anuncio de las profecías mesiánicas. La aparición del Cristo es la máxima bondad que Dios trae al planeta. Bien, veamos ahora en Adán y Eva, cuando trae la sugestión, Satanás. Habíamos leído Génesis 3:4, no moriréis. Veamos el versículo 5 ahora. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Notamos? Satanás está planteando una absoluta rebelión contra el mandato de Dios. Esto es la esencia del gran conflicto. Es la ley de Dios, ¿va o no va? ¿Sirve o no sirve? ¿Se la obedece o no se la obedece? Por empezar, Lucifer es absolutamente rebelde. Le hace frente y como pueda va a pelear contra esa ley. Él ya está perdido. Y Dios solamente le da un tiempo para probar sus teorías y luego será destruido. Pero aquí que en el caso de los hombres es donde mostramos nuestras decisiones. Así ocurrió con Job, cuando el libro cuenta que se aparecen allí las grandes huestes, los grandes hijos de Dios, de diferentes lugares del universo, representando sus respectivos mundos. Y del planeta tenía que aparecer Adán, representando nuestro planeta. Pero aquí que aparece el usurpador, el nuevo manager de este planeta, que es Lucifer. Y en el diálogo que hay entre Dios y Satanás, allí salta el tema de Job, donde Dios le insinúa a Satanás: de tanto rodear la tierra, ¿no te has fijado? Hay un hombre obediente como él, como para que desistas de tanta insistencia, de perseguir, dañar a la gente, cuando hay alguien que obedece, que esto te desanime a ti, para que veas que hay gente leal. No, ninguno es leal. Todo el planeta me pertenece, son todos desleales. Tú tienes que dejar el planeta en mis manos. Ese es el argumento de Lucifer. Miremos el diálogo en Job capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante. El gran encuentro en un concilio en el cielo entre Dios, los hijos de Dios y Lucifer. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: allí saca lo mejor que Dios tiene, como siempre lo quiere hacer, hijos leales, como puede ser usted o yo también. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Esto no te anima a desistir, a desalentarte en tu búsqueda de hacer tanto mal en el planeta? Y Satanás ya tenía su palabra, su respuesta para esto. Respondiendo Satanás le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor
a él y a su casa. No tenemos un cerco de ángeles, un cerco protector contra el cual Satanás no tenía acceso, no podía entrar para hacerle daño. Le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lógicamente que él te sirve porque él está asentado sobre una plataforma, la plataforma de la prosperidad. Allí, cuando uno está próspero, claro, va a la iglesia, canta los himnos, las alabanzas y cumple los mandamientos y adora a Dios. Pero quítale el piso de la prosperidad, sácale todo eso y vas a ver quién es. Ahí saca lo indio que tenemos cada uno de nosotros, lo perverso que tenemos. Y Dios le aceptó el desafío, porque Dios sabía que Job era fiel, no porque había prosperidad. Para Satanás es la base de la fidelidad, es la prosperidad por la cual somos fieles. Para Dios es al revés. La base es la integridad, la rectitud, por lo cual Dios nos da bendiciones. Y Dios le acepta el desafío cuando dice las siguientes palabras. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La historia es fascinante, tiene un siguiente capítulo, otro encuentro entre Dios y Satanás, pero Job, que sufrió todo y se mantuvo fiel a Dios, prevaleció la voluntad de Dios, que es lo que importa en este gran conflicto a lo largo de los siglos. Job triunfó, él demostró fidelidad a pesar de errores. Hay momentos donde él maldice el día en que él nació. Lógicamente es un ser humano. Pero él dice, si se me diera a hablar con Dios, yo me presento ante Él y Él me reivindicaría, porque no sé qué pasa. O sea, es una historia muy triste, pero él sabe que está bien delante de Dios. Y eso es lo que importa, reconocerse que a pesar de las adversidades, uno ha cumplido el mandato de Dios. Volvemos nuevamente a Lucifer con Eva en el diálogo que tiene. Y hay un detalle interesante del versículo 5. Cuando Satanás dialoga con Eva y le dice, Dios sabe que si ustedes comen del árbol, serán abiertos vuestros ojos. Vamos a repasar el texto. Hay una insinuación cautivante para Eva, un detalle que sería bueno reflexionar. Nuevamente, Satanás que dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A qué se refiere? Amigos, el texto nos cuenta en Génesis 3:1, miremos nuevamente el texto, que Lucifer se aparece en forma de serpiente. Miremos 3:1 y no olvidemos este detalle. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dice a la mujer. Bien, entonces Lucifer utiliza un medium, que es una serpiente. Acordémonos que los mediums que andan por allí, con los cuales a veces individuos consultan, es muy peligroso porque son los canales con los cuales hablamos con Satanás. ¿Sí? Bien, en el caso de la serpiente, era un animal bello. ¿Por qué decimos esto? Un animal que volaba. ¿Por qué decimos esto? Porque en la maldición a la serpiente, Dios le dice, te vas a arrastrar ahora. Es decir, tal vez diríamos, ¿qué culpa tiene el animal? Por supuesto, no tiene nada. Satanás eligió ese animal, pero quedó allí para la posteridad como un símbolo y lo ilustra adecuadamente. Un animal muy peligroso, rastrero decimos, tramposo, cuando va a atacar a su víctima. En general, muchos animales depredadores son así también. Pero en el caso de la serpiente, que Lucifer escogió, ¿y qué ocurrió? Siendo un animal que volaba, si Dios dice en la maldición, luego en Génesis 3, te arrastrarás sobre la tierra, un animal precioso. Ahora, el detalle cautivante para Eva, ¿cuál fue? Que el animal se posa sobre el árbol y Eva contempla. ¿Y ese animal? Y el animal toma el fruto, come. Alguien diría, pero eso no está en el texto. Amigos, yo les invito a que solamente me acompañen en lo siguiente. La mujer quedó cautivada al ver, ¿qué cosa? Algo que Satanás suele hacer siempre cuando va a capturar a su presa, como que le hipnotiza, decimos. Bueno, ¿y qué es? Que un animal hable. Los animales no hablan. Pero es aquí que la serpiente comienza a hablar.
Y el argumento de Lucifer fue que si el animal, al posarse sobre el árbol, tocarlo, comerlo, hacía que el animal hablara, entonces ahí estaba la prueba de que el árbol tenía propiedades superiores a los demás árboles, por las cuales Dios no quería que el hombre se contactara con ese árbol, porque sería como Dios, igual a Dios. ¿Se entiende? El argumento de Satanás tenía su efecto. Leámoslo otra vez en Génesis 3:5. Esto fue lo que cautivó a Eva y lo que la perdió también. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, como lo estoy haciendo yo, diría la serpiente, tocando el árbol, comiendo el fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso Dios no quiere que ustedes lo toquen. Ignorando Eva o olvidando que allí estaba el archienemigo de la raza humana, enemigo de Dios también. Eva, a continuación, nos va a contar el texto que quedó cautivada. Miró el árbol de otra manera. Miremoslo allí entonces en capítulo 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ya que lo había verificado en la serpiente, que por estar metida en el árbol, comiendo el fruto, era un animal superior a todo el resto de animales. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos allí fue el gran fracaso de los managers, Adán y Eva. Cuando Dios interviene a continuación, tiene que actuar y ellos quedan desenmascarados. Leemos el siguiente texto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este fue el conocimiento, un conocimiento pecaminoso al cual Dios se refiere en Génesis 3:22. He aquí, Adán y Eva son como uno, igual que nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios también sabe el bien y el mal. La diferencia es que Adán y Eva lo saben de una manera pecaminosa, experimental. Ellos lo han vivido en carne, decimos así. Dios no. Como ocurre cuando el médico traumatólogo tiene que atender una herida o una quebradura. Y él no necesita quebrarse para ver qué es lo que le pasa al paciente. Ya estudió, él lo sabe, conoce al detalle. Y el paciente puede decirle, pero usted, doctor, no me entiende, esto me duele muchísimo, usted nunca se quebró, pero por eso usted me trata así. Yo sé, aguántate, yo te voy a curar. Dios sabe el bien y el mal, pero no necesita experimentarlo como hicieron Adán y Eva. Fijémonos otra vez Génesis 3:22 para que recordemos ese texto. Jehová dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vamos ahora entonces a Génesis capítulo 3, miramos el 7, de allí saltamos al 8. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para cubrir qué? Si eran inocentes, no había que cubrirse. Pero eso era la prueba de que estaban mal. Al punto que a continuación se esconden. En la pureza, esconderse de Dios. ¿Qué es esto? Eso es lo que produce el pecado. A uno le carga la conciencia, hiciste mal. Es algo que Dios creó desde el comienzo. Y es muy duro actuar contra la conciencia. O como dijera Jesús a Pablo cuando perseguía a los cristianos, a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar patadas contra la punta. Así cuenta el texto. Dura cosa te es patear contra una punta. Imaginemos la locura que significa de andar pateando una cosa puntiaguda. Así ocurre con la conciencia cuando la herimos, vez tras vez, haciendo lo que no hay que hacer. La conciencia nos reprende, no lo hagas, pero voy a hacerlo. Y lo hace, hasta que finalmente la herida se hace grande, la conciencia se adormece. Bien, en el caso de Adán y Eva, la conciencia les decía, ustedes hicieron mal y se ven desnudos. Perdieron allí la pureza que los cubría. Miramos entonces versículo 8. Recuerden, estamos describiendo al primer Adán, para luego meternos con el segundo Adán y la necesidad de levantar la ley de Dios. El primer Adán fracasó miserablemente. En un momento más vamos a mirar al segundo Adán. Pero antes, cerremos estos textos principales de la caída de Adán y Eva. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y lógicamente la pregunta de Dios tan directa, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y así Adán pues le echa la culpa a su mujer en lugar de asumir él el peso de la responsabilidad como cabeza, como hombre, protegiendo a su esposa. Más bien es ella la culpable. Y luego cuando le llega el turno de la pregunta a la esposa, la serpiente es la culpable. Un poco más, Dios es el culpable de haber metido a la serpiente también allí. Así es como actúa el pecado en nosotros, que en lugar de asumir, más bien es cómo escapamos de una cosa tan seria, tan grave, que la conciencia martilla en que hemos hecho mal las cosas. Miremos cómo sigue todavía la historia. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora Dios se dirige a la mujer. Entonces Dios dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer pasa la factura a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Bien, amigos, esta es la historia sucinta, rápida, de la caída de la primera prueba de Dios. El primer Adán, que fracasó en la obediencia al mandato, a la ley de Dios. En consecuencia, el argumento de Lucifer a lo largo de los siglos, desde Adán y Eva hasta la fecha, es la ley de Dios es restrictiva. No se la puede cumplir. Ningún ser humano la puede cumplir. Dios tiene que bajarse del caballo, diríamos en un lenguaje bien humano, bien fácil de entender. Porque el que está arriba no entiende al que está en el llano. Él da órdenes. ¿Pero quién puede cumplir esas órdenes? No cometerás adulterio. ¿Quién puede cumplirlo? No, cuidado con los ojos, como ordenó Jesús. ¿Quién puede cumplir semejante cosa? Tiene que vivir en las montañas, perdido allí, separado de hombres de mujeres. Cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, te enojas contra tu hermano. Pero ¿quién puede cumplir el no enojarse? ¿Quién puede abstenerse de fastidiarse, enojarse y mandar al pariente, al amigo, a la que fuera, allí, a donde no hay que, los lenguajes no se pueden reproducir? ¿Quién puede? Nadie. Por lo tanto, Dios tiene que aflojar con la presión de sus leyes. Ese es el argumento de Satanás. La ley de Dios se vuelve tan asfixiante, tan inoperante, tan restrictiva, que hace que las personas lleven una vida insufrible con tantos mandamientos, cualquiera de los 10 mandamientos. Ese fue el argumento de Satanás hasta el día de hoy, y si no, preguntémosle a la gente que son los voceros del diablo. Ya Jesús lo había dicho, allí leemos el texto en San Juan capítulo 8, versículo 44, cuando ellos, los judíos, se enorgullecían de decir somos hijos de Abraham, y Jesús le dice claramente hijos de quién son. Juan 8:44 lo va a decir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, de sus negocios, porque es mentiroso y padre de mentira. Tiene una naturaleza absolutamente cambiada, desvirtuada, degenerada. Esa es su naturaleza, la de Lucifer, y los demonios que le acompañan. Por lo tanto, escucharle, razonar, como la canción Sympathy for the Devil de Rolling Stone, simpatía por el diablo. Hasta hay rockeros que hacen semejante cosa, de convertirse hasta en mediums, de decirle a la gente, Satanás no es como lo pinta la Biblia. Hasta incluso hay sectas como los ofidios y gente de esa naturaleza. O se levanta el culto a Satanás. Antoine Lavey fue quien levantó la primera iglesia satánica en San Francisco. Y aquí recientemente tenemos lugares donde se levantan cultos, ustedes saben, donde aparece allí Satanás sentado, hay niños al lado, vestido o representado como una cabra enorme, y entonces donde se justifican todas prácticas, incluso sexuales, cuando aparece con su aparato, en fin. Y entonces la gente mira allí como el prototipo del hombre fuerte, pero que la Biblia, y los cristianos en particular, le han adosado tanta invectiva, le han creado tanta maldad de un ser que no lo es tanto. Al contrario, más bien la maldad viene de acá porque han tomado la delantera al tirarle tantas calumnias a este pobre de Lucifer. No es así. Amigos, es tan importante este asunto por una razón. Si el primer Adán fracasó, el segundo tenía la gran oportunidad. ¿Quién es el segundo?
es Cristo, ¿cómo nos lo cuenta? Dos textos que vamos a leer ahora. Primera de Corintios, capítulo 15. Abramos pues allí la Biblia. Esta era la gran chance de Dios de demostrar a través del segundo Adán una nueva oportunidad de parte de Dios para probar que sí era posible cumplir el mandato del Creador, la ley del Señor. Leemos versículo 44 en adelante. Primera de Corintios 15. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Ese postrer Adán es el segundo Adán, es Jesús. ¿Cómo nos lo cuenta ahora Romanos? Abrimos pues en capítulo 5. Versículo 12 en adelante, vamos a leer un texto sumamente valioso de Pablo describiendo el gran conflicto entre el primer Adán y el segundo, entre el Adán, esposo de Eva, y el segundo que es Cristo, el Mesías. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, participaron de lo mismo. Pues antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se les puede acusar de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta la aparición de la ley de Éxodo 20, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Notemos esto, el cual es figura del que había de venir. La palabra en griego allí, figura, es tipos. Así que Adán se va a convertir en tipo, y el otro es el antitipo o la contrafigura. Son dos figuras o dos modelos. Adán se convierte en el modelo y el otro el segundo modelo, que es Jesús, de lo cual miremos cómo lo va a expresar a continuación. Miren cómo funcionan los dos modelos. Esto lo miramos desde el versículo 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo, el primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, el otro Adán, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, el segundo Adán, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, los muchos serán constituidos justos. Allí vemos claramente el gran conflicto. Y amigos, vamos a continuar todavía con las reflexiones. Queremos llegar a una culminación que es la profecía en Daniel y Apocalipsis, que vamos a mirar un poquito más adelante, en que nos muestra que el gran conflicto final será en torno a la ley de Dios. Y eso será fascinante de observar con los textos proféticos que nos van a ayudar a ver que lo que Jesús ordenó en Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar, en engrandecer la ley de Dios. Lo hizo Jesús como segundo Adán, probó que la ley era justa, se la podía cumplir y espera que el hombre la pueda cumplir cuando se entrega a Él y le es fiel y le es obediente. Amigos, esto es el mensaje que el Señor trae para nuestro tiempo, de que los hombres miremos al segundo Adán, la gran oportunidad de Dios de poder mostrar que la ley es alta, con la cual Dios nos va a salvar, poniendo en alto el estándar, como lo hizo Jesús. Pero aquí que nosotros, viéndonos tan pequeños, tan condenados por esa alta ley, Jesús extiende su mano y Él nos rescata porque dio su sangre, su cuerpo, su vida, por tu salvación, por la mía también. Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva emisión de Jesús y el sábado, Jesús y la ley, el segundo Sinaí, como el Señor exalta la ley de Dios. Y vamos a seguir estudiando en las siguientes emisiones. Hasta el nuevo encuentro, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna.
La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.